De la visión que tiene la Federación de Inquilinos respecto a lo que sucede con los alquileres aquí en la región, ¿no? Está con nosotros Federico Prior, que bueno, es de la Federación de Inquilinos. Le agradecemos la visita acá al piso. Federico, hemos hablado tantas veces por teléfono, por primera vez te tenemos acá. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo grande a toda la audiencia. Buen día. Bueno, ¿qué decir con respecto, o sea, qué observan ustedes desde la Federación de Inquilinos con esta escalada obviamente de la inflación, una inflación que si bien es baja para lo que teníamos en la República Argentina, no deja de erosionar fuertemente el bolsillo del laburante? Estamos hablando de que ya estamos en el orden anual cerca del 34-36% de inflación, y obviamente eso también, como te digo, no solamente erosiona el bolsillo, sino que las cosas aumentan, los sueldos tal vez no tanto, y obviamente eso después se ve en un impacto cuando uno tiene que pagar un alquiler, porque empieza esa disputa, ¿no? O sea, de cuánto suben los alquileres o hasta dónde suben los alquileres y cuánto se puede pagar. Pero ¿cómo están viendo ustedes el mercado hoy aquí en Neuquén? Bueno, nosotros decimos que estamos en el peor momento, en el sentido de que, bueno, se ha disparado de tal manera que hay muchas situaciones en que ya las familias inquilinas no pueden afrontar el pago del alquiler. Una clase media que decimos 2 ingresos en el hogar, en el caso de 2 profesionales, digamos con trabajo registrado, digamos con condiciones dignas, de alguna manera, bueno, destinan un salario al alquiler, o bueno, no pueden afrontar el pago del alquiler. Esto es decir, no solamente el alquiler, los servicios, el costo de vida en Neuquén particularmente muy alto, y bueno, no te deja margen, digamos, para vivir dignamente, bueno, menos pensando en alguna proyección. Decimos que alrededor del 34% de la inflación interanual, que decías recién, en el caso de los alquileres, en el orden del 87%, es decir, que más del doble, lo cual, bueno, está atado a este combo explosivo que tenemos de la desregulación total, los precios en Neuquén, con el fenómeno vaca muerta, el fenómeno del turismo internacional y del mercado inmobiliario también en la zona sur, ¿no? Sí. San Martín de los Andes, Villa La Angostura, el alquiler temporario, que está muy fuerte, y bueno, sin políticas públicas específicas sobre el sector que alquila, ¿no? Con algunas políticas, digamos, de acceso, o esto de ampliación, o, digamos, acceso al crédito, pero para un sector que de alguna manera, bueno, descomprime, pero hay un sector que está endeudado, que está asfixiado por el alquiler. Entonces, bueno, la verdad que la situación es muy difícil. ¿Cuál es el panorama que tiene una persona, o sea, qué es lo que ven ustedes, qué detectan, qué charlan con esos inquilinos que dicen, che, yo ya no puedo pagar más el alquiler? ¿Dónde va para esa gente? Bueno, está pasando que comparten con algún familiar, se achican en el inmueble, es decir, buscamos algo más chico, o se alejan a un lugar un poco más económico, bueno, en el peor de los casos quedan en situación de calle. Entonces, donde ahí ya no hay chance de decir, bueno, ¿qué hacemos? En el sentido de que, bueno, esto que te decía, más del 50% del ingreso total del hogar se destina solo al alquiler, alrededor del 80% se destina cuando vos ingresás a un alquiler que pagás el mes, el depósito, y si es por inmobiliaria, la comisión inmobiliaria. Y bueno, esta desregulación, ¿por qué hablamos de la desregulación? Que en realidad, ¿qué se dice? Hay más oferta, es cierto, hay más oferta de alquileres, pero en peores condiciones, porque tenemos contratos más cortos, tenemos ajustes más trimestrales. Exactamente, ajustes trimestrales, en el mejor de los casos cuatrimestrales, que están atados a un aumento acumulativo, en el que ya no es difícil solamente ingresar, sino sostenerse en el alquiler, donde se va, sabés que tenés que empezar a afrontar ajustes, aumentos, y bueno, y que el salario no acompaña, entonces bueno, ahí se genera una situación muy delicada. Hay otro fenómeno que también se viene dando, Federico, que lo comentábamos acá en algún momento en la mesa, que es que cada vez a los jóvenes les cuesta más irse de la casa de sus padres, o sea, emanciparse, porque justamente es costoso alquilar. Exacto. ¿No? Sí, totalmente. Incluso en el caso de los estudiantes universitarios, decimos que en muchas ocasiones, bueno, se frustran carreras universitarias por el tema del alquiler. Generalmente en esa edad vos, lo que hemos pasado por la universidad, bueno, compartís, es otro sector.
En el caso de las familias inquilinas, digamos, ya no hay, bueno, con familia, con chicos, ya ahí se dificulta es más cada grave, vez más. sí, obvio, Claro. claramente. Y las situaciones donde están, por ejemplo, bueno, abuelos, padres, Bueno, chicos, eso te iba a todos decir, claro, conviviendo. en el mejor de los casos, esto de 2 salarios, de una pareja que tiene 2 salarios y bueno, destina uno. Después tenés los abuelos que están solos, las personas solas, digamos, que no tienen pareja y con un solo salario tienen que sostener un alquiler, es más del 50% que Exactamente, destinan, sí. sí. Sí, y las situaciones que se van dando, a ver, en la casa, en el hogar, se da, digamos, justamente, bueno, toda la convivencia, crianza, estas cuestiones por ahí también incluso con separaciones, con situaciones, es decir, por un lado se aborda... Sí, pero lo que pasa es que estás en un mercado que no analiza eso, sinceramente. Totalmente. Ese mercado es mucho más frío, te va a decir, mira, términos esto de vale rentabilidad. tanto, claro, analiza rentabilidad. Yo pregunto, digo, ¿qué pasa con los mercados? Porque no es el mismo precio el mercado neuquino por ahí que el mercado cipoleño, que el de Plotier, que el de Centenario. O sea, la gente por ahí migra muchas veces buscando una alternativa que sea más acorde a su bolsillo. ¿Está pasando eso y hacia dónde está yendo la gente? Sí, lo que está pasando es otro factor, digamos, que tiene Neuquén, el factor migratorio, que es lo que te empuja la demanda y que te empuja también los precios. Entonces, ya la región de la confluencia está un poco más homogénea. Antes uno encontraba, se iba a Cipolletti o Diferente. se No, iba, te no tenés sé, que ir para cada vez Plotier. más lejos ahora. Sí. Plotier, Cipolletti y Centenario están casi igual que Neuquén. Exactamente. Sí. Entonces, digamos, ha derramado, entre comillas, pero justamente con el aumento de precios. ¿Y qué localidad decís que, digamos, en ese anillo que se va creciendo, hasta dónde se está yendo la gente que tal vez labura en Neuquén, viene a la escuela en Neuquén, pero se va a vivir a dónde? A Roca, por ejemplo. Mira, Ajá. En Roca, que antes No los nosotros lo queremos. veíamos. No los queremos. Antes lo veíamos como tan Sí. lejos, ¿no? Sí. Que Claro. eran 45 kilómetros, tampoco es, digamos, para distancias de otras Sí. ciudades, no es lejos. yo, Sí. la verdad Y que- siempre lo vimos lejos. Claro, no tengo ni idea cuánto vale un alquiler en Roca, no me voy a poner a averiguar ahora, pero digo... ¿Me yo querés también- preguntar? No, te pregunto, ¿cuánto vale un ¿Cuánto? alquiler en Roca? Y yo pago un duplex, 2 habitaciones, un baño, living, comedor, patio del fondo con parrilla, garage, cocina integrada, 2 cómodos, Sí. muy bien. Estoy en 600 mil pesos. Claro, Claro, no Ahí existe, tenés. ¿A cuánto sale eso en chicos. Neuquén? No existe. No, hoy Pará, están pidiendo discúlpame, más de 2 y- millones de ¿Y en pesos. Claro, combustible no cuánto existe. gastas? Y en combustible, Combustible. 45 litros, uno por semana. Son Ponele. sí, 80, 90 no, lucas. sí, No, son te sigue 60 mil conveniendo. pesos, Te conviene. 70 mil pesos. Te Sí, sigue sí. conveniendo. Sí. No, ahí Justamente- lo que gastás es tiempo, energía, Sí, estrés. No, no, está bien, pero bueno, sí, pero... Es otra cosa Sí, que pones en que estando, valor. digamos, la ruta como Sí. Claro, debería pero estar, pongamos llegaría peras rapidísimo. o manzanas, digo. No, sí. El tema de costo te sigue conveniendo irte a Roca por cuestiones económicas y no por ahí alquilar acá en el sector, Exacto. ¿no? Sí. Es lo que está Que pasando. de hecho, ayer Sí. salió una nota respecto de los valores de Roca Sí. y que decían, bueno, están subiendo y estaban Mirá. muchos diciendo ya no es lo mismo que antes. Es decir, Ujú. Wow. fíjate la Y comparación para con el otro Neuquén. lado, para el norte, para el oeste, Y Centenario, Vista Alegre. ok. Vista Alegre. Vista Alegre. Sí. Ujú. Y bueno, Cenillosa. Cinco Saltos, por ejemplo. Cinco lo que- Saltos. Sí, Cordero, Vidal, Sí, Campo claro. Grande, todas esos. Sí, porque son distancias que no son tan largas tampoco. Sí, ¿no? y que además también hay Mirá, cuestiones que Juan- cuando la ciudad se convierte en el hervidero que es hoy Claro. Neuquén, también por La una gente cuestión se aleja, ¿no? de tranquilidad y tal vez decir, bueno, Totalmente. es más barato y encima tengo por ahí un poquito más de tranquilidad, más verde, más espacio, más, ¿no? Sí. Sí, acá tenemos otro que paga 390 mil pesos por un duplex en Roca. En Roca. 2 300, habitaciones. Claro. 2 habitaciones. Patio y cochera. Sí. No, claro, es. Claro, no, la Es otro diferencia Bueno, es en la comparativa abismal. nosotros tenemos en el grupo de la federación, bueno, San Juan, o sea, San Juanino, Víctor está en Mendoza, hacemos comparativa Claro. con Rosario, con las distintas ciudades, y bueno, San Juan, Córdoba, los barrios de Córdoba, a 20 minutos del centro, están en esos valores. Una casa, 400 mil Claro. pesos, 500 mil pesos. En Y- San Juan, un departamento, digo porque estuve ahora, Sí. porque mi papá es de allá y tengo familia allá, y un departamento también bien ubicado y demás, 350 mil pesos. Claro, es es decir, un delirio. Sigue siendo Neuquén la más cara. En un momento fue Comodoro, después fue Bariloche. No, hoy es Neuquén. ¿Hoy es Neuquén? Sí, hoy es Neuquén. La más cara de la Patagonia.
de la Patagonia Del y país. está No, ahí Cava. compitiendo en los primeros lugares. Claro, lo que a pasa es nivel que también nacional. hay otro factor que hay que ponerlo en el análisis. ¿Por qué es Neuquén también, no? ¿Y qué pasa en Neuquén y por qué tanta gente viene a vivir a Neuquén, Claro. ¿no? Porque si vos comparás Neuquén con inclusive las ciudades que están al lado o más lejos a nivel nacional, Neuquén claramente marca la diferencia, Exactamente. ¿no? O sea, es eso Sí, sí. también, ¿no? Sí, incluso, bueno, en esto, en la actividad económica, en el movimiento que tiene Claro. Neuquén, lo que se ve en la ciudad, que está pasando de una ciudad intermedia, decimos nosotros, una ciudad que se está viendo Yo, ya con edificios. Sin estigmatizar a nadie, pero en materia de empresas, veo empresas que insultan y dicen, che, bueno, pero esto es caro, qué sé yo, pero vienen y se instalan acá, o sea, no se instalan Sí. en otro lado, ¿no? Mira, Exacto. un oyente en Bauto, un departamento de 3 dormitorios en Neuquén arriba de 3 millones. Sí. Claro, bueno. Claro, es imposible Y ni sostener. hablar si la industria hidrocarburífera empuja al sector, porque lo que va a pasar es que claramente lo que va a mirar el propietario de un inmueble es el sueldo de ese tipo que Totalmente. trabaja hoy, por ejemplo, en la industria hidrocarburífera y que sería el potencial inquilino de esa locación, ¿no? Sí, los alquileres también a empresas te elevan Claro, el precio. bueno, claro, tal cual. Entonces, como hay demanda, como encuentran, de alguna manera. Claro, el tema es mercado ese. Nadie busca- se queda con su propiedad vacía. No, y ahí es donde nosotros planteamos que se debería hacer algo para torcer o ¿Y qué equilibrar se un puede poquito. hacer? ¿Qué? Claro. Bueno, hay distintas medidas. Sí. Desde las más intervencionistas a las menos intervencionistas, si las queremos Sí. denominar así, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, no podemos pensar hoy en una regulación de precios porque sería como irnos muy allá. Sí. De hecho, la y ley de alquileres... aparte porque el dueño de un departamento diría, listo, lo saco, lo Claro. alquilo por día, veo qué hago. Sí, salvo que tuvieras un Estado realmente que controle, que sea eficiente en la fiscalización, como pasa en la mayoría, en muchos lugares del mundo. Entonces, por un lado, no tenés el precio regulado, saquémoslo. Mínimamente, precios de referencia, criterios, zonificaciones. O sea, el lugar que no tiene los precios regulados tiene algún criterio, por ejemplo, para fijar los precios del mercado. Acá pasa algo que no pasa en ningún lado, que en realidad cada uno establece el precio de acuerdo, te dicen a oferta, demanda o al mercado, pero cada uno establece el precio que quiere. Entonces te encontrás con, no sé, en Añelo, con una habitación o con un lugar muy precario y te piden, no sé, 1.200.000 pesos Sí. para... Entonces, Yo- eso no lo tenemos. Sí, me pongo en el abogado del municipio, Sí. ¿no? Pero digo, ¿qué pasa en el mercado inmobiliario con la intervención que ha tenido Neuquén, que hay que decirlo también, es única, porque la verdad que yo no conozco otro lugar donde se hayan entregado, por ejemplo, 8.000 lotes para la construcción de viviendas? Digo, ¿qué pasa con el mercado inmobiliario? Si eso lo mueve al mercado inmobiliario, ¿se siente o no impacta? Impacta muy poco, porque ya te digo... Y estamos hablando de 8.000 lotes, ¿no? Sí. 8.000 grupos Claro, porque familiares. cuando vos evaluás, si vos tomás el censo del 2022, tenés que en Neuquén estamos por encima de la media nacional con el 25% de personas que alquilan. Sí. Es decir, para una población en ese momento de 700.000 habitantes. Hoy se está hablando de 800.000, Estamos hablando de quizás la- más. Eso ¿no? en la provincia de Neuquén. De la provincia. Está bien. La mayor concentración, lógicamente, Claro. acá en Está en Neuquén. Neuquén. Entonces no te mueve la aguja. Pero además esa política está direccionada, por ejemplo, quien tiene terreno tiene escritura y que puede acceder a ese crédito. Y ahí lo que tenés que evaluar es que el crédito más o menos se establece en el 30% del ingreso. Sí. Ahora, si vos ves que las familias están con el alquiler más o menos en el 50% del ingreso total del hogar o están endeudadas, bueno, también es otro factor que va a limitar ese Sí, tal acceso. cual, tal cual. Entonces, ahí es donde está la cuestión. Pero Por eso sí. el planteo sobre el alquiler de empezar a hacer algo, porque el agua está llegando y va a ser cada vez más. Nosotros antes teníamos casos, hace 10 años más o menos que estamos con el tema, y tenías casos, bueno, que a algunos se le complicaba o alguna situación conflictiva y demás. Hoy tenés esto, 2 casos de profesionales, 2 ingresos que te dicen, mirá, no puedo pagar el alquiler. Claro. Es decir, que si ¿qué queda para el resto? El que tiene un ingreso, que decías recién, o quien tiene Abandona el que- alquiler y alguna busca situación. volverse con su mamá, su papá si lo tiene, o le busca la vuelta. Sí, ¿no? hablando siempre de alquiler, Sí. ¿no? Pero yendo un poquito más allá, ¿hay posibilidad de compra? ¿Se compran Mirá, propiedades? sí, hay. Yo creo que el mercado también ha visto un poco, se ha visto en este último tiempo, donde hay una baja en muchas cuestiones de la economía. Entonces ves propiedades en venta y creo que por los valores como se han bajado en algunos puntos o se han estabilizado en tema de venta, está siendo difícil también para
para el mercado inmobiliario. Claro, porque pienso que con el altísimo valor de los alquileres, a sacar un crédito para construir o para comprar, tal vez medio que equipara. Lo que hay ¿no? que decir también es que acá hay, por ejemplo, en Neuquén Capital hay récord de construcción. También. Sí. Que eso es otra parte que hay que poner en el Que pone análisis, ¿no? la balanza, Porque decir, sí. ¿por qué hay récord de construcción, no? Bueno, porque ahí también, esto que decíamos recién, que es una ciudad que está creciendo cada vez más, se ven cada vez más edificios que son de lujo, decimos nosotros, están vacíos, hay muchos que están vacíos. Entonces, esa construcción no responde a la demanda habitacional. Es decir, no se construyen los edificios para equilibrar, digamos, una oferta que no está pasando eso. Entonces, tenés otro factor más, que entran en la ciudad, bueno, lógicamente, monstruos de la construcción, donde hacen edificios que crecen, digamos... Vos decís que lo hacen por un negocio inmobiliario netamente. Sí, especulación. Y además atado, digo, a la renta petrolera, financiera, o sea, responde a una lógica que esto está a nivel global y que, bueno, lo estamos viendo nosotros por el fenómeno... Prometo invitarte otro día, pero se nos está terminando el tiempo, ya se nos terminó, pero quiero hacerte una pregunta más. De ese 25% que más o menos es la cantidad de personas que alquilan en la provincia, ¿qué porcentaje, no sé si tenés esa cuenta como para ser un poquito más claros, qué porcentaje de ese 25% está en condiciones extremas de tener que abandonar un alquiler y tener que buscar una alternativa? Mira, nosotros lo medimos según la encuesta trimestral que hicimos y alrededor del 70%. Digamos. El 70% de ese 20%. Está, que dice que está con dificultades para pagar el alquiler, o que va a tener dificultades para pagar el alquiler porque sabe que se vienen los ajustes, o algunos que ya no pudieron afrontar el pago del alquiler y se fueron con un familiar o hicieron algún movimiento. Juntarse con amigos. Exactamente. Y algo que es interesante que nosotros medimos es que estamos en la segunda generación de inquilinos. Es decir, padres e hijos que son inquilinos. Claro. Antes nosotros decíamos, yo estoy en los 40, digo, bueno, mis viejos de alguna manera llegaron a la casa propia, hoy tenés 2 generaciones que son inquilinos. Entonces, bueno, mayor concentración, menos propietarios, proceso de inquilinización, y lo cual, bueno, te genera este impacto social, que en realidad es una problemática social. Claro que sí. Está bien. Federico, te agradecemos la visita y vamos a seguir hablando de estos temas, por supuesto, son interesantes y la gente está bueno que conozca el número también, lo que está pasando, ¿no? Muchos se deben ver reflejados. Hay un montón de mensajes, claro, lo vamos a leer. Así que gracias por estar Muchas acá. gracias a ustedes, Gracias, como siempre. gracias. Bueno, nos vamos rapidito a la pausa, ya venimos, dale.